Bueno, hoy tengo el placer de entrevistarme con Gonzalo Ruiz Garma. Lo primero de todo, Gonzalo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí Me un, alegro. un día más, todos bien, que es de celebrar. Correcto. Bueno, pues Gonzalo, desde ya muy joven, fue valiente en sus decisiones. Empezó su carrera profesional primero en París y luego en Londres, para luego volver a España y hacer una meteórica carrera en el mundo de la auditoría primero y la consultoría luego. Es socio de KPMG en España, una empresa global con todo lo que eso implica. Y bueno, como detalle que no necesariamente todo el mundo sabe de Gonzalo, es que es el mayor de tres chicos, que su madre no pudo poner un lazo nunca y se tuvo que comer un montón de balones. Y hoy su madre tiene la venganza bien servida porque tiene, gracias a Gonzalo, cuatro maravillosas nietas y ahora el que no sabe qué hacer con sus balones es Gonzalo. Correcto. Así que bueno, y tiene muchas virtudes y como defecto tiene tener amigos como yo que le metemos en ese lío de querer hacerle una entrevista. Y también de utilizar el piso en sus primeros años de carrera, que tenía un piso en Madrid, que al final vivíamos ahí su hermano y yo. Vamos allá. Eh, como socio de una empresa como KPMG, cuando llega todo este tsunami, ¿cuáles son las primeras cosas que tienes que hacer o que has tenido que hacer? Hombre, lo primero cuando llego, que quizás llego en diferentes fases, porque al principio no teníamos muy claro exactamente qué era esto, cómo nos afectaba. Yo recuerdo que en el mes de enero, incluso en la primera quincena de febrero, yo era de los que pensaba, oye, pues esto no parece que vaya a ser tan grave, los mensajes que nos llegan es que esto no es más que una gripe. Y ya recuerdo perfectamente en una boda en concreto, en torno al 15, el 20 de febrero, que ya hubo varias personas que tenían negocios en China que me empezaron a explicar un poco en qué consistía. Entonces ya ahí me empecé a asustar un poco, digamos, del alcance que tenía, ¿no? El alcance respecto al problema económico que podía suponer. Y hubo otra persona que también me comentó el tema desde el punto de vista médico, y ahí es cuando realmente me empecé a asustar de, oye, es que esto médicamente parece más complejo que una gripe, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a preocuparme por lo que eran mis empleados en las dos vertientes, ¿no? En la parte médica y en la parte económica, ¿no? Y en la parte médica, pues sí me preocupaba lo que yo creo que ha sido la mayor crueldad que ha tenido esta enfermedad, ¿no? Es que tú eres el arma que utiliza la enfermedad para atacar a los tuyos, ¿no? Y entonces, pues claro, me importaba mucho. Nuestra empresa es una empresa que tiene mucha gente joven, gente que muchas veces vive con sus padres, y entonces, claro, el visualizar que esas personas que están trabajando contigo van a ser luego los portadores de un virus que pueda afectar a sus padres de una manera tan fatal, pues era muy duro, ¿no? Más allá de que, oye, pues sí que podía estar más o menos tranquilo en el sentido de que veía que la letalidad que tenía esa enfermedad con respecto a lo que era la plantilla nuestra, pues en principio era muy baja y no tenía que afectarnos. Sí me preocupaba mucho esa parte de ser transmisores de algo potencialmente muy grave y muy letal, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que quisimos medir de, oye, ¿cómo podemos aislar este efecto, ¿no? Y la verdad es que todas las empresas, incluso todas las Big Four, digamos, nos fuimos un poco midiendo entre nosotros y hablando entre nosotros para, oye, ¿qué tenéis pensado? ¿Cómo veis este tema? Yo recuerdo que en concreto fue Ernst Young la primera que tomó la decisión de enviar a toda su gente a casa, y nosotros, pues al de un par de días, también nos vimos abocados a hacer lo mismo, ¿no? Y tratando de salvaguardar la salud de nuestros empleados y de nuestros clientes, que era lo principal y lo primero que teníamos que hacer, ¿no? Después ya ha venido el ajustar nuestra oferta de valor a una situación económica mucho más compleja y en la que hemos tenido que aportar, pues, lo mejor de nosotros mismos en las condiciones en las que estamos todos. Pero ya te digo que lo primero fue oye, de todo este grupo que tenemos, médicamente, ¿cómo solventamos este problema? Y hablabas eso, mucha gente que trabajáis, mucha gente joven.
me imagino que os habéis tenido que adaptar a una situación de teletrabajo. ¿Cómo está funcionando eso para vosotros? Pues mira, tampoco quiero hacer publicidad de determinadas aplicaciones o determinados entornos, pero sí que es verdad que recuerdo que el primer día, yo creo que nos confinaron un sábado, pues el lunes ya empezamos a tener muchísimas reuniones que en principio queríamos que fueran vía Webex y costó mucho que funcionaran los sistemas, y ya el lunes por la tarde estábamos trabajando con Microsoft Teams, que nos ha solventado bastante la vida, nos ha permitido tener una interacción entre todos y entre nosotros y los clientes muy buena, y nos ha facilitado mucho la vida, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico no hemos tenido ningún tipo de problema. Hemos podido tener acceso a todos nuestros sistemas, y en ese sentido yo creo que ha sido ejemplar casi la labor de nuestros servicios de tecnología para permitirnos trabajar, ¿no? Eso se ha añadido también a la situación de nuestros clientes, que se han adaptado ellos también a esta nueva situación que han vivido, y no hemos notado una disrupción en ese sentido, ¿vale? No estamos viendo que nuestra capacidad comercial o nuestra capacidad de aportar valor al cliente se vea mermada. Sí que es verdad que hay determinadas cosas que son más difíciles de transmitir, porque muchas veces, oye, pues por ejemplo, cuando una persona tiene que mostrar determinada cosa a 4 personas y tiene que hablarles y tal, pues hombre, la interacción facilita quizás que vayas más rápido si es cara a cara, pero poco a poco nos estamos nos estamos acostumbrando a trabajar en ese otro entorno del teletrabajo, que es posible que haya venido para quedarse, que estamos viendo que evidentemente tiene unos ahorros en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de sostenibilidad, como desde el punto de vista de conciliación, tremendos, y eso es muy posible que en el futuro sea el orden del día de nuestro comportamiento, ¿no? Hoy en día pues va a costar mucho recuperar una situación que yo creo que no vamos a volver a vivir. O sea, me cuesta mucho pensar que nuestra forma de trabajar va a ser la que teníamos en febrero de 2020 de aquí a 1, 2, 3 años vista. El otro día vi a Iñaki Gabilondo que decía que estábamos viviendo la prehistoria de una nueva era, ¿no? Puede ser. Y yo no sé si va a ser eso o si nos vamos a quedar a medio camino, pero en todo caso sí que parece que es un acelerador de cosas que ya estaban ahí cociéndose, ¿no? Como el teletrabajo, que yo creo que en ciertas empresas igual han sido un poco reacias por no saber muy bien cómo podía salir, y creo que la prueba está saliendo de manera excelente. Esa crisis está viniendo de este a oeste, y de alguna manera parece que nadie la veía venir a pesar de que venía, ¿no? Había mensajes un poco confusos, muy pocas voces se levantaron muy claras muy pronto advirtiendo del riesgo. ¿Vuestros colegas del este nos decían espabilad, que esto no lo para nadie? Sí nos decían, pero les creíamos poco. Yo ya te digo que hasta la boda esa que te he hecho referencia, que fue cuando una persona, me acuerdo de una empresa hotelera, un director financiero de una empresa hotelera, coincidí con él en la mesa y me contó la situación que estaban viviendo, y es el primero que me dijo, pues que no sé si eres consciente de que es que las tiendas de Apple están cerradas, que yo tengo todos los hoteles cerrados, que no se está consumiendo, que no hay coches circulando, que no se consume petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, allí ya es cuando yo me empecé a dar cuenta de que económicamente el tema era complicado. Y, como te decía antes, también otra persona con relación con el ámbito sanitario me expuso el problema de, oye, es que aquí el problema que hay es que esto se contagia mucho, ¿vale? Y a todo aquel que le contagia requiere de una asistencia sanitaria pues en un hospital o en una UBI con un respirador, etcétera, y hoy en día no hay sitio para tanta gente, ¿no? Y entonces, quizás yo te diría entre el 20 de febrero y el 10 de marzo, ahí es cuando yo más o menos nos fuimos dando cuenta de cuál era la dimensión del problema, pero jamás yo creo que podríamos haber llegado a pensar pues, que iba a morir del orden de 30.000 personas, que íbamos a estar 2 meses y medio encerrados en
en casa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso era muy difícil por muchas cosas que te contaran, era muy difícil hacerte a una idea, a una cosa que nunca habías vivido. O sea, estamos viviendo algo que nunca ha pasado, que nuestra generación no ha visto, no ha padecido y no ha visto nunca que haya pasado algo así, ¿no? Entonces, es difícil que tú ahora puedes pensar, oye, joder, pero ¿no te diste cuenta de esto? Es que no entraba dentro de mis posibilidades conocer un mundo que no había visto nunca. Entonces, es muy difícil. Saber que venía un problema económico, pues sí. Saber que venía una crisis sanitaria, hombre, pues yo creo que toda España nunca ha sabido tanto de respiradores, de EPIs, de mascarillas como sabe ahora, ¿no? Me acuerdo que en los primeros días no en los primeros días de la cuarentena, pues me recuerdo de llevar la mascarilla a hacer la compra y la gente te miraba un poco, oye, ¿este qué hace? Y hoy en día sería al revés, ¿no? Era difícil realmente tener en la cabeza que, oye, es que esto a lo que nos lleva es a esto. O sea, como no lo habíamos vivido, como tú no lo podías visualizar así. Hoy en día yo creo que es más fácil, sí que es verdad que es más fácil que la gente, pues, oye, en Estados Unidos, en el norte de Europa, nos ha visto a nosotros ya, lo ha visto en la televisión, que al final es lo que manda las imágenes y ahí es donde se ha podido ver, ¿no? Quizás de China se tuvo menos información real vía televisión de qué es lo que estaba pasando allí y la gente lo vio muy lejano. Lo veíamos como si fuese otra galaxia y como si solo podía suceder en un país comunista, yo creo. Yo creo que sí, que al final casi, te diría casi como Chernobyl, ¿no? De, oye, esto pasó en un momento dado en un país y no afectó a nadie, ¿no? Pues oye, un poco también como lo del ébola, ¿no? Que fue una cosa muy concreta en un sitio. Sin embargo, aquí, pues nos ha desbordado completamente a todos. La solución también da la sensación de que va a venir de este a oeste, ¿no? Que esos países están ya saliendo del confinamiento. ¿Estáis ahora escuchando más a vuestros colegas del este y pensáis que va a servir como atajo para tener una solución más pronta y mejor el poder inspirarnos de lo que hacen en esos países? ¿O crees que son tan diferentes las culturas que no va a servir de mucho su experiencia? No lo sé, porque ahí lo que yo veo es que incluso dentro de Europa la situación que estamos teniendo es muy diferente, ¿no? Uno ve a Alemania que apenas está sufriendo, ve Holanda, que los niños ya van a ir al colegio el 4 de mayo. Aquí yo creo que los niños que vayan al colegio me parece completamente impensable. Claro, son unas velocidades muy, muy distintas, ¿no? De lo que está pasando en China, pues bueno, sí tenemos noticias de que, bueno, nuestras oficinas allí están funcionando con determinada normalidad, ¿vale? No estamos hablando de qué es lo que se vivió en abril del 2019, no tiene nada que ver. La situación a día de hoy, todavía hay muchísimas cosas que están, digamos, paradas, ¿vale? Pero ya te digo que yo quizás me fijo más en lo que está pasando en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en esos países, en Polonia, que quizás ellos están saliendo muy rápido otra vez al mercado, cosa que creo que es muy importante desde el punto de vista económico, salir cuanto antes. Evidentemente, el que salga antes va a tener mucho ganado. Y entonces intento fijarme en eso, en qué cosas están haciendo ellos que les está permitiendo salir antes, pero yo solo puedo tocar o solo tengo incidencia, si quieres, en los aspectos económicos, ¿no? En los aspectos médicos, como empresa, nos tenemos que guiar por lo que diga el Ministerio de Sanidad y no podemos hacer más que lo que nos digan. Tampoco podemos hacer mucho más. ¿Cuáles serían tus consejos o cuáles crees que son los valores más importantes en esta época de tanta incertidumbre, seguramente tanto sacrificio, donde todo el mundo va a tener que reinventar su realidad? A todos los profesionales que te están escuchando, los empresarios que te están escuchando, ¿dónde crees que van a tener que hacer énfasis? ¿En qué valores, en qué actitudes? Hombre, yo creo que esto sí que ha sido una prueba a efectos de qué valoramos en nuestras vidas, ¿no? Se ha demostrado que la salud está por delante de muchas cosas, se ha demostrado que el concepto
Quizás el concepto de familia también es importante y está siendo, yo creo, la institución clave en la protección de nuestros mayores, ¿no? Ese respeto que tenemos en Europa Occidental a las familias y que nos hace, pues, oye, poner en valor que nuestros mayores, pues hay que cuidarles, que nos han dado mucho, les debemos mucho y, por tanto, hay que protegerles, ¿no? Como sociedad. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que la empresa, desde el punto de vista social o de sostenibilidad, tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Estamos viendo, a mí hay un dato que la verdad es que me asombra, ¿no? Desde el punto de vista de contaminación y tal, como el hecho de tener pues 4 semanas, 6 semanas sin coches en una ciudad como Madrid, por ejemplo, pues te mejora la calidad del aire, la calidad de los ríos, etcétera, una barbaridad, ¿no? Pues ese tipo de cosas, igual que yo mismo, por ejemplo, antes era bastante incrédulo con respecto al cambio, a determinadas cosas del cambio climático, pues ahora te das cuenta que la acción del hombre sí que es fundamental en ese tipo de temas, ¿no? Son cosas que se nos van poniendo encima como sociedad que tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Evidentemente, también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, te das cuenta de que en el ciclo de vida de una empresa le pasan muchas cosas y que se pueden afectar por cosas que ni tenías previsto, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, ese dinamismo que te exigen cambios de este tipo son los que tienes tú que implantar como directivo de una empresa dentro de tus propios equipos, ¿no? Y de tus propios procesos para ser capaz de adaptarte a esas cosas, ¿no? Yo creo que ese condicionante de decir, oye, es que yo no puedo pensar que voy a tener un negocio y durante 30, 35, 40 años voy a estar haciendo lo mismo de la misma manera. Pues no, me van a pasar cosas, muchas cosas muy diferentes, ¿vale? Pues ahora hemos tenido una pandemia, pues hace 10 años tuvimos una crisis financiera tremenda. Las cosas pasan y entonces o las empresas se adaptan a ellas o no sobreviven, ¿vale? Yo creo que esto ha sido una cosa más que pasa en la vida de una empresa que la marca y te hace ver que, oye, o eres capaz de adaptarte y eres flexible y eres dinámico, o si no, vas a morir, como muchos van a morir ahora. Está claro que va a poner a prueba muchas empresas y muchas de nuestras cualidades, y yo estoy convencido de que sabremos sacar la mejor cara. Y como última pregunta, Churchill nos decía que no debíamos desaprovechar nunca una buena crisis. ¿Para qué la estás aprovechando tú? Hombre, en el aspecto personal, desde luego, para pasar mucho más tiempo con mi familia, ¿vale? Eso, yo he de decir que lo que ha sido el confinamiento no lo estoy padeciendo a nivel de hijos, lo estoy padeciendo mucho a nivel de padres, ¿vale? Porque es verdad que nuestros padres, pues nosotros los 3 hermanos estamos en Madrid, mis padres están solos en Bilbao y bueno, pues eso sí es muy duro, ¿no? Nos está pasando a muchísimos españoles y quizás es casi lo más duro de esta crisis, ¿no? El saber que están allí solos, que están indefensos, que si pasa algo ni siquiera vas a poder ir a ayudar. Eso por ahí sí que está sufriendo, ¿no? Por la otra parte, pues oye, la verdad es que estoy conociendo mucho más a mis hijas, ellas me están conociendo mucho más a mí y bueno, pues eso también es enriquecedor, ¿no? Te hace ver, decir, oye, pues mira esta niña cómo es o cómo era, cómo tú pensabas que reaccionaba así, pues te vas haciendo a ellas, en este caso, en mi caso, ¿no? Y por ese aspecto humano yo creo que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Económicamente yo creo que también, aunque quizás por trabajar en el mundo de la consultoría en una empresa que además tiene otras divisiones, como es la de auditoría, pues que te obliga a ser muy dinámico, muy flexible, a adaptarte muy rápido a los cambios, a cambios normativos, etcétera, pues por ahí quizás lo tenía más controlado, pero sí que el aspecto humano he sido capaz de sacarle lo positivo a una situación que, vamos, que es que hace 4 meses te dijeran, oye, vas a estar 2 meses encerrado en tu casa, vamos, era completamente impensable. Y 2 meses por ahora. Está claro que ninguno pensábamos que íbamos a estar viviendo esto
y que ojalá seamos capaces de sacar buenas conclusiones. En todo caso, darte muchísimas gracias por tu tiempo y por tus mensajes tan interesantes. Y nada, un abrazo virtual y a distancia. Que espero abrazos que virtuales, abrazos virtuales, como dice Guy de Liébana, ¿no? Eso es. Pues Venga. muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Happy. Un abrazo. Un abrazo.